Buenas noches, compañeros, bienvenidos a una nueva sesión de Confina Blog, donde os habla Miquel Silvestre desde su cocina y está ejerciendo de campeón de los cuñados rock and roll. Hoy, como veis, no me estoy tomando una cerveza, sino un buen vino, un vino español. No voy a decir su denominación de origen para que nadie se me enfade, pero en todo caso es vino español. Ya sabéis que yo siempre intento hacer promoción de nuestros productos en mi serie, porque la comida española, nuestros productos, nuestros alimentos es una de las cosas que más echo de menos cuando viajo por ahí. Ya he estado en muchísimos sitios, he comido muchas cosas, a veces son cosas buenas, a veces son cosas menos buenas, pero la verdad es que la gastronomía que hay en España, sobre todo esa materia prima, como dicen los cocineros cursi, ¿no? La materia prima, ¿no? Pues la materia prima española es que es insuperable. Entonces eso me da esperanzas porque un país que consigue generar una materia prima tan cojonuda, es que es un país que va a durar, va a sobrevivir a esta epidemia, porque una de las mayores virtudes que tiene España es que es un país tan acojonante, tan potente, que a pesar de que hemos intentado cargárnoslo durante generaciones los españoles, pues mira que somos borricos, ¿no? Y embestimos, y nos embestimos unos a otros, y de qué manera, no hemos conseguido todavía cargarnos, ¿no? Aquí sigue este solar privilegiado, porque la verdad, el hecho de tener esta posición geoestratégica aquí en el Mediterráneo y el Atlántico, entre África y Europa, con 4 estaciones, con tantos climas diversos y con un suelo tan fértil y tan productivo que todas las civilizaciones antiguas han pretendido quedarse con esto y quedarse aquí, y de hecho todavía, aunque hay mucha gente que quiere quedarse aquí, pues eso hace que tengamos un país que no nos lo merecemos. Y bueno, yo creo que sobreviviremos a esto y sobreviviremos bien, porque aunque hayamos conseguido convertir esto prácticamente en un área industrial y no seamos capaces de construir mascarillas, pues, o de fabricar mascarillas, pues al final saldremos adelante bien y nos recuperaremos, porque sí, porque lo valemos, coño, porque lo valemos. Entonces, dejando de lado esta arenga patriótica que me acabo de soltar, inflamado por el par de tragos de vino que ya me he tomado, la verdad es que estoy hablando completamente en serio, O sea, yo creo que tenemos talento personal, tenemos una tierra cojonuda, tenemos unos gobernantes pésimos, pero los hemos alentado nosotros porque nos hemos dejado engorilar y llevar al fango de las rencillas políticas, y tú más y mi equipo de fútbol contra el tuyo. Entonces, si consiguiéramos prescindir de eso y pensáramos un poquito más con la cabeza, ¿no? y analizáramos las cosas, a lo mejor conseguimos entre todos resolver esta situación. Y no te digo que nuestros gobernantes tengan que resolver esta situación, porque al final quien tiene que resolverla son nosotros, ¿no? Esto es como, bueno, no sé, en fin, es que no quiero entrar en la política del telediario, es que todo eso me da igual, porque al final los políticos en España, y es lo que ha pasado siempre, y sobre todo en los últimos tiempos, forman una especie de capa de aceite sobre el agua, es decir, es una especie de capa, ¿no?, que vive completamente separada de los problemas reales de la peña. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, nos resolvemos nosotros mismos nuestros problemas, nos ayudamos entre nosotros e intentamos salir adelante. Entonces ellos, ¿no?, que flotan sobre nosotros, pues entonces están ocupados en otras pendencias, en otras cosas que no tienen nada que ver con los problemas de la gente. Y su problema fundamental es un problema de supervivencia como el de todos los organismos vivos, es decir, su propia supervivencia. ¿Y en qué consiste su supervivencia? En conseguir tu voto, en conseguir tu voto para que seguir amorrados al presupuesto. Porque en eso consiste todo, son junkies del presupuesto, nada más. No pretenden, ni tienen ideología, ni tienen creencias, ni tienen una preocupación sobre qué es lo que le suceda a esta balsa de piedra en que consiste España, ¿no? O sea, para nada, porque el organismo vivo de los partidos políticos lo único que intenta conseguir es un enchufe al presupuesto para poder seguir chupando de ahí y mantenerse. Es como una garrapata, ¿no? En ese sentido, una garrapata necesita un perro, y nosotros somos el perro de la garrapata, ¿no? Pero el perro sigue haciendo sus cosas a pesar de que tener garrapatas, ¿no? Lo único que tienes que intentar es que las garrapatas no sean tan pesadas ni tengas tantas como para que maten al perro, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto el perro pues va a hacer sus cosas y correr detrás de los palos, buscar la comida y buscarse perras para seguir procreando. Esa es la esencia del perro, y el perro siempre va a tener garrapatas, y la esencia de los partidos políticos es ser garrapata, pero todos, Entonces, olvidémonos de ellos y nosotros preocupémonos de qué es lo que tiene que hacer el perro. Una de las cosas que a mí me preocupa de la crisis que se viene encima es que en la crisis del 2008 hubo mucha gente que salió adelante porque sus padres y sobre todo sus abuelos todavía tenían una pensión y estaban vivos.
¿no? Entonces, esa pensión es la que permitió comprar mucha comida a la gente que se había quedado en el paro. Eso ha sido así. Es decir, las pensiones de los ancianos han permitido vivir a muchas familias. Y es triste, pero es así. Cuando estos ancianos estén muriendo en masa, que es lo que está, digamos, un poco pasando ahora mismo, yo me preocupo de qué va a ser cuando llegue este pedazo de crisis que se nos viene encima de las familias que se han quedado sin sus ancianos que tenían su pensión. Porque, bueno, no quiero hablar de la renta mínima, al final vamos a ella. Porque yo creo que está muy bien esto que van a promocionar una renta mínima, por supuesto que si se puede, pues habrá que asistir a las personas que no tengan ni siquiera el sustento esencial. El problema es que yo creo que va a ser un poco como las ayudas estas que está proponiendo el gobierno ahora, que cuando te pones a mirar la letra pequeña resulta que nadie tiene derecho a cobrarlas, ¿no? Porque los requisitos son tan estrictos que al final resulta que no trincas nada, porque eso que se lo preguntan a los autónomos, ¿cuántos están trincando las ayudas del gobierno? Diseñadas para aquellos que su facturación haya bajado por debajo del 75% del último trimestre. En fin, te pones a mirar la letra pequeña y resulta que no pillas nada, ni una puta ayuda, joder. Bueno, pues un poco me parece así. Sin embargo, la pensión de tu abuelo o la pensión de tu padre era lo que estaba permitiendo que muchas familias pudieran comprar la comida. Y eso ahora no va a pasar. Luego, otra de las cosas que me planteo ahora mismo es con este consumo de mascarillas, ¿no? Millones y millones de mascarillas que además están hechas con un material específico, bastante plástico, porque no sirve cualquier tela, ¿no? Y aquí quiero comentaros varias cosas. Me decís, oye, ¿por qué no se puede fabricar mascarillas en España? Bueno, el problema de fabricar mascarillas en España antes era que no tenía mucho sentido, porque ¿cuál era la demanda real de mascarillas que había en España? En España se consumían muy pocas mascarillas hasta que ha llegado esta historia, igual que en todo el mundo. Tener fábricas en España dedicadas a producir mascarillas cuando es un producto que se produce muy barato en Asia, pues era un poco absurdo, porque aquí en España tenemos sueldos más caros que en China, tenemos una seguridad social más alta que en China, tenemos un impuesto de sociedades probablemente más alto que en China, tenemos una serie de costes añadidos que hace que a lo mejor si tú quieres comprar una mascarilla Made in Spain, te hubiera costado de normal pues 10 o 15 pavos sin esta situación de crisis. En cambio, si la traes de China, pues te costaba 2 euros o 1,5 €. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos, ¿estamos dispuestos a pagar de normal 15 euros por una mascarilla porque es Made in Spain? Por eso se nos ha ido la industria al carajo, porque hemos preferido comprarlo fuera al comprarlo dentro, porque aquí era más caro producirlo. Y eso es una cosa que me gustaría que tuvierais en cuenta cada vez que vais al supermercado y no miráis de dónde viene la fruta que os coméis. Yo en la serie siempre digo compra local, estés aquí o estás en Italia o estés en China o donde quiera que estés. O sea, si vas por una carretera y venden fruta, para y compra esa fruta, porque esa fruta la va a producir un tío muy cerca de esa carretera y por lo tanto a quien estás pagando es al tío que está en el pueblo y que está cultivando esa fruta. Si te vas a un supermercado y no miras ni siquiera de dónde viene, o puedes elegir y te compras una fruta que no es de temporada y que han traído de fuera, pues lo que estás es dando dinero a un agricultor en otro sitio que tendrá mucho derecho a tener ese dinero porque le hará falta. Joder, pero aquí también nosotros necesitamos producir nuestro propio alimento y nuestra propia sustancia, nuestro propio sostén, y yo creo que de eso estamos siendo conscientes ahora. Bien, con el tema este de las mascarillas que os estoy diciendo, ¿qué va a pasar con esas mascarillas cuando se dejen de utilizar? Es decir, eso es un residuo. Y además, como es un residuo plástico. O sea, estamos preocupados lo digo por eso es que dicen, joder, qué bien que ahora, porque bueno, el aspecto positivo del coronavirus es que hay menos contaminación. Bueno, hay menos contaminación según y cómo, porque toda esa producción masiva de mascarillas primero utiliza petróleo y en segundo lugar es un residuo acojonante, ¿eh? Estamos hablando cuando de todo eso, ¿dónde va a ir? ¿A qué vertederos va a ir? Pues eso es basura plástica, ¿no? Y entonces yo creo que deberíamos tener en cuenta. Y luego, como ese material es plástico, es decir, no es una tela cualquiera, porque esa tela cualquiera no sirve, parece que esa tela solamente se produce en 2 sitios, en China o en India. Y por lo tanto, si tú quieres fabricar esas mascarillas en España, amigo, tienes que seguir pagando impuestos de importación de la tela. Y resulta que la tela en bruto no se considera material sanitario, porque es para fabricar material sanitario, pero directamente tú traes la tela, no es material sanitario, con lo cual probablemente los impuestos que tengas que pagar sean todavía más altos. Pero bueno, ya no sé, me estoy yendo un poco por las ramas como todas las noches. En fin. También quería hablaros de algo que me han comentado. ¿Tú crees que esto va a promocionar el nacionalismo o las organizaciones supranacionales, ¿no? Como la OMS? Bueno, pues yo creo que ha promocionado el nacionalismo porque lo estamos viendo ya, ¿no? O sea, como, es decir, los países se han blindado y nos negamos a
que exportar material a otros países y nos encabronamos cuando otros países se niegan a exportarnos material a nosotros, ¿no? Recordar el tema de Turquía. Imaginar que nosotros estuviéramos exportando respiradores a Turquía, ¿no? Pues estaríamos encabronados, ¿no? O cuando se planteó el tema de las mascarillas que estaban en Francia, que los franceses las querían quedar y que se quedaron con parte, que esas mascarillas hubieran estado en territorio español y que entonces hubiéramos dejado que camiones salieran con mascarillas hacia Francia. Pues entonces ahora es cuando surge ese nacionalismo, decir, hostia, España tiene que producir, España tiene que conservar sus suministros y España tiene que ser autosuficiente. Bueno, eso ya se lo inventó Franco con lo de la autarquía, ¿no? Que era producir todo aquí porque nadie nos quería vender nada. Pues, hombre, lo de la autarquía era obligatorio, pero no es que promocionara mucho la producción industrial ni el desarrollo económico. Pero bueno, en fin, el caso es que yo creo que si queremos producción española tendremos que estar dispuestos a pagar más por ella, porque mientras no tengamos los sueldos de Bangladesh, y esperemos no tenerlos nunca, y que Bangladesh se vaya aproximando más a los sueldos de España, pues será más caro producir aquí. Y eso es lo que ha pasado. Por eso se ha producido el desmantelamiento de la industria. Entonces, o bien le damos una repensada completa a esto, y a nuestro sistema de consumir, y a nuestro sistema de producir, o las cosas seguirán más o menos como estaban, que yo creo que en definitiva es lo que casi todo el mundo quiere, volver a como estaba antes, ¿no? Pero bueno, si vamos a repensar sobre todo esto, pues estaría bien repensarlo. Yo siempre he considerado que consumimos demasiado. También es cierto que el sistema capitalista a mí no me parece mal, siempre que tenga sus frenos y sus controles, ¿no? Pero porque el sistema capitalista es el que permite que los supermercados estén abastecidos. A ver si te crees que un sistema de distribución única y centralizada iba a mantener 4 o 5 grandes superficies a las afueras de todas las ciudades de España que están hasta arriba de mercancía, porque yo sigo yendo a la compra y coño, sigue habiendo de todo, ¿no? Entonces, eso es algo que es un milagro económico que se produce como consecuencia de una cadena de distribución capitalista que hace que haya incentivos en cada uno de esos eslabones de la cadena de distribución. Bien. El problema es que esta cadena de distribución, para que siga girando, necesita que se siga consumiendo continuamente. Y eso es ahí donde yo creo que falla. Pero falla porque nos hemos dejado engañar por la publicidad y por el estatus y tal, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos comprado cosas porque la tenía otro? ¿Cuántas veces no hemos visto que nuestro vecino se compraba otra cosa, un coche, porque lo tenía el otro, ¿no? Entonces, yo, en ese sentido, creo que he dado ejemplo en la serie y en mi trayectoria, porque voy siempre vestido igual. Yo tengo muy poca ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, con esto de Amancio Ortega, ¿a mí qué te parece Amancio Ortega? Pues Amancio Ortega, personalmente no lo conozco, o sea, no tengo una opinión sobre él, porque no sé quién es, ¿no? En cuanto a lo que está haciendo ahora mismo en esta crisis, pues si hoy hasta la ministra en la rueda de prensa le ha dado las gracias por el suministro que trae, que hace y las donaciones que hace, pues me parecerá bien. Pero yo os puedo garantizar que yo en mi vida le he dado un duro a Amancio Ortega. No he consumido jamás una cosa de Zara. Y os voy a decir por qué no consumo una cosa de Zara. Porque, aparte de porque no me gusta esa ropa, es porque yo sigo vestiendo igual que cuando tenía 20 años. Y de hecho tengo pantalones que me duran desde los 20 años, porque además sigo manteniendo la misma talla, ¿no? Entonces, porque yo compro muy pocas cosas y las uso hasta que se joden de viejas, ¿no? Y es la verdad. A mi mujer se enfada mucho, ¿no? Pero es así, me gusta siempre ponerme lo mismo, la misma ropa, las mismas camisetas. Por ejemplo, esta camiseta, ¿no? O sea, esta que es la del Very Good, esta es que puede tener 10 años. Y ahí sigue funcionando, ¿sabes? Este forro polar, pues, ¿cuántas veces me lo habéis visto ya, no? Entonces, mi moto, ¿no? O sea, yo, mira, la gorda, es del año 2005, yo me la compré en el año 2012, en el año 2008, y la sigo teniendo. La moto con la que di la vuelta al mundo, que me la tuve que comprar para dar la vuelta al mundo por un tema de patrocinios y demás, pero esa me la compré yo con mi dinero. Esa moto es del año 2010 y para mí es mi mejor moto, o sea, no la voy a cambiar nunca. Me compré la Eteria sencillamente porque como me casé, tuve los 2 niños, yo me di cuenta y me hicieron muy buen precio en BMW, me di cuenta que iba a ser la última moto que me comprara en mi vida. Entonces decidí comprarme una moto que yo consideraba que iba a ser, digamos, como una moto de colección en el futuro. Yo estoy convencido que la Urban GS va a ser una moto de referencia, de colección, cuando pasen 20 o 30 años, ¿no? Para mí, el consumir
es un aspecto muy secundario. No me gusta consumir, pero sin embargo sé que el consumo es un elemento esencial para que nosotros vayamos progresando, que es necesario una rueda del consumo. Lo único que tienes que pensar es hasta qué punto la rueda desaforada del consumo nos ha llevado también a esta situación. Porque pensando, la crisis del 2008 no solamente fue una crisis financiera, una crisis que se produjo en Estados Unidos en Lehman Brothers. La crisis del 2008 fue una crisis que nos pilló a muchísimos entrampados hasta las orejas. A mí no, y por eso pude yo salir de viaje y hacer mi vida, ¿no? Pero ¿cuánta gente no había vivido por encima de sus posibilidades pidiendo créditos que luego se encontraron que les ahogaban, ¿no? Porque, claro, en los bancos te los ofrecían, endeúdate, ¿no? Y al final, ¿qué pasa con el endeudamiento? El endeudamiento, pues supone, si es necesario para comprarte una vivienda, porque si no la vas a tener, pues lo puedo entender. Si tienes que pagar tu coche a plazos, lo puedo entender. Pero endeudarte simplemente por irte de vacaciones o endeudarte por disponer de más objetos de consumo, pues me parece que esté hipotecando tu futuro para cuando llegan cosas como esta, ¿no? Entonces yo tampoco quiero dar lecciones a nadie, pero hay que reconocer también un poco de nuestra responsabilidad. ¿Por qué se desmantela la industria en España? Porque no queremos pagar los precios de los productos fabricados en España. ¿Y por qué las crisis son tan devastadoras? Muchas veces porque nos hemos endeudado por encima de nuestras posibilidades. ¿Y por qué? Porque nos gusta consumir. Porque nos gusta consumir, nos gusta tener el último teléfono, nos gusta tener una tele panorámica, nos gusta tener una tele... O sea, cambia. Y cuando me dicen, joder, a mí me patrocina BMW, pero cuando a mí me preguntáis, yo tengo una moto del 2008 y ¿qué te parece si me compro la 1250? Digo, tío, deja la moto que tienes y gástate la pasta en viajar. Es una cosa así, ¿no? O sea, bueno, ya creo que ya me estoy metiendo en demasiadas honduras, ¿no? Os voy a terminar con un párrafo, porque al final, si no, me pongo a hablar aquí como un cuñado y no os cuento nada, ¿no? Entonces, vamos otra vez a volver a un párrafo del libro porque es más sensato, yo creo. Bien, este es, otra vez, volvemos a Diario un Nómada, Operación Ararat, ¿no? Sobre la serie que se hizo en Operación Ararat. Y esto es uno de los párrafos con ya el final del libro, ¿no? Porque aquí estoy dando lo que es cuando yo ya veo el Ararat nevado, ¿no? Cuando yo lo encuentro, esto es la reflexión que ahí me suscita el haber cumplido mi meta, ¿no? Entonces, el gran viaje es el que se hace durante la adolescencia o la temprana juventud. Esa canción que nos marca, ese primer amor que no sobrevive a su recuerdo, aquellas vacaciones luminosas con camaradas cuando nos creíamos inmortales. Salimos de la juventud siendo muy diferentes a lo que éramos cuando entramos. Ninguna etapa de la vida nos cambiará tan radicalmente en tan corto plazo. Cuando nos queremos dar cuenta, somos adultos y apenas nos hemos enterado de que estábamos siendo jóvenes. Y lo echaremos siempre de menos. Por eso creo que yo necesito tanto viajar, porque de algún modo el viaje de aventuras es volver a sentirse adolescente. Observo de nuevo la edad. Ahora es mi momento. Me emociona tenerlo limpio, haber obtenido la imagen que tanto deseaba después de tanta incertidumbre. Se me saltan lágrimas de emocionada alegría, pero sé que en mi interior yo no busco este Ararat. Yo nunca persigo una montaña específica, solo persigo un motivo para moverme, para recorrer una larga distancia y que eso me permita conocerme y conocer mejor el mundo. Un motivo que me conceda grandes y pequeñas historias que yo robo sin remordimiento para ponerlas sobre el papel, para sacar a través de ellas lo mejor que hay en mí. Lo más puro, lo más real. Lo he llamado Ararat como Orson Welles lo llamó Roswell para su Ciudadano Kane. Podría haberlo llamado de cualquier modo, como en realidad he hecho siempre. Lo llamé Ciudad del Cabo, Estrecho de Magallanes, Vuelta al Mundo, Ruta a Exploradores Olvidados, Embajada Samarcanda, Operación Sáhara, All Spanish Trail o Camino Real de Tierra Adentro. Esos nombres con los que he ido bautizando en mis distintos proyectos viajeros eran solo una excusa. Los usé porque siempre necesitamos llamar de algún modo a las cosas para imaginarlas, para darles forma, color, medida, distancia y ubicación en un mapa, para escribirlas. Pero eso es pura y simple aproximación a su esencia, porque lo que realmente busco no tiene un solo nombre. ¿Cómo llamar al espíritu de aventura? ¿Qué sustantivo necesita el hambre de conocimiento de un escritor que desea habitar en sus propios libros? ¿Qué denominación poner a la perpetua insatisfacción de un niño que soñaba despierto con ser héroe de una novela de Emilio Salgari? Yo no lo encuentro porque no lo tiene, porque no debe tenerlo. Poner un sustantivo a lo invisible significa fosilizarlo, cristalizarlo, atraparlo. Tal vez lo nombrado sea ya visible, pero solo será eso que su nombre indique. Ya no podrá ser nada más que eso, y yo no quiero que el sueño del niño que fui deba tener un solo nombre.
puede llamarse de 1000 maneras. Esta vez lo he llamado Ararat y está delante de mí como lo imaginé, nevado y limpio de nubes. Brilla bajo el sol de Armenia, igual que las ilusiones que nunca mueren. Pero ahora está bien que mi sueño se llame así. Por ahora está bien que mi sueño se llame así. Y su nombre bíblico le durará hasta el momento justo en que termine de escribir este párrafo. Y entonces empezaremos a buscar otro bello nombre, otro motivo para salir a perseguir el horizonte. Y ahora sí que hemos terminado porque ya vamos 20 minutos, colega. Es que me enrollo más.